Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes a todos nuestros participantes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Karen Orjuela, quien seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Eléctricos. Con la temática titulada Sesión 5, Técnicas de Seguridad aplicadas en riesgo eléctrico. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente de nuestro evento web. Pueden usar el chat para realizar cualquier inquietud que tengan en el taller. Recuerde que a lo largo y al final del evento tendremos un espacio para dar respuesta a cualquier inquietud que tengan. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto líder de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Con el perfil profesional, es ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario de posgrado de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares en seguridad y salud en el trabajo en OSHA y NIOS. Ingeniero Julio, muy buenas tardes y bienvenido. Karen, muchas gracias. Bienvenidos todos a nuestra acción educativa de hoy, miércoles 30 de julio. Estamos llegando a la quinta estación, a la quinta parada de esta ruta del conocimiento 2025. Hoy un tema bastante interesante, como bien lo mencionaba Karen. Vamos a hablar sobre las técnicas de seguridad aplicadas al riesgo eléctrico. En oportunidades anteriores hemos visto estas mismas técnicas de seguridad aplicadas a otro tipo de condición de peligro. Hoy vamos a tratar de enfocarlas al riesgo eléctrico. Los que de pronto tuvieron oportunidad de estar en esas acciones educativas van a ver la misma estructura. Esto es porque como técnica de seguridad pues puede ser abierta, aplicada a las diferentes condiciones de peligro sobre las cuales vamos a intervenir. Sin más preámbulo, vuelvo y le cedo la palabra a Karen para que nos ayude con el sondeo inicial. Vamos, Karen, con el sondeo, por favor. Bueno, iniciaremos con nuestro sondeo. Les recordamos que realizamos dos sondeos, uno al inicio y otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo, medir lo aprendido en el taller. Iniciamos con nuestra primera pregunta. El reporte de investigación de accidentes es una técnica de seguridad. A. Analítica. B. Operativa. C. Previamente al accidente. Bueno, el resultado de nuestra primera pregunta es A. Analítica con el 59%, B. Operativa con 22% y C. Previamente al accidente con el 20%. Vamos con la segunda pregunta. El análisis estadístico es una técnica de seguridad previa al accidente. A, sí, B, no. Bueno, el resultado de nuestra segunda pregunta es A, sí, con el 65%, B, no, con el 35%. Y vamos con la tercera pregunta. Las técnicas de seguridad operativas están relacionadas con A, el factor técnico, B, el factor humano, C, las respuestas A y B son correctas. Bueno, el resultado de nuestra tercera pregunta es A, el factor técnico con el 9%, B, el factor humano con el 5% y C, las respuestas A y B son correctas con el 86%. Bueno, terminamos con nuestro primer sondeo. Le damos el paso a nuestro experto Julio. Bienvenido, doctor. Claro que sí, Karen, muchas gracias. Bueno, así como lo dice Karen, el sondeo nos sirve para identificar qué conocimiento llegan a la acción educativa y con qué conocimiento
salen después de la acción educativa. Sin embargo, también es importante para nosotros, para poder orientar de acuerdo a los objetivos que nos planteamos, en qué temas podemos ir un poco más rápido y en qué temas necesitamos de pronto fortalecer, robustecer ese conocimiento. Y de acuerdo a las respuestas planteadas, pues es importante identificar eh, los tipos, las técnicas de seguridad, si son analíticas, son operativas, y cada una de ellas a qué pertenecen. A pesar de que la mayoría de las respuestas entre las 109 personas que están conectadas en este momento eh, fueron acertadas, digamos que no se muestra como una tendencia contundente. En la primera respuesta fue el 59%, algo más de la mitad de los que acertaron. Hay un amplio porcentaje eh, que tiene todavía confusión con ese tema o sencillamente no lo conocen, o si conocen las técnicas de seguridad, no las conocen en este esquema que vamos a presentar. Estoy seguro que las técnicas de seguridad sí la conocen, sino que de pronto no las tienen identificadas en esta clasificación como las vamos a presentar el día de hoy. Igualmente, si el análisis estadístico es previo o no al accidente, pues el 65% de las personas acertaron, el 35% dijeron que no. Aquí de pronto es ese mirar muy bien el sentido o el contexto de la información, el contexto de la investigación del accidente o de esa acción que se realiza, que es investigar un accidente, y se está preguntando si es una técnica previa o posterior eh, al accidente de trabajo. Si estamos hablando de un análisis estadístico de accidentes, pues un análisis estadístico no se puede hacer previo a un accidente. Precisamente se requiere la información resultante de esos eventos, la información resultante de la investigación, la información resultante de la indagación de ese evento para poder realizar el análisis estadístico. Se necesitan los datos. Por lo tanto, pues digamos que es una respuesta muy obvia a esa pregunta. Si el análisis estadístico es previo o posterior al accidente, obviamente es posterior, porque como les digo, se requiere la información, se requiere el suceso y la información que se recoge de los eventos eh, que condujeron a que se presentara el accidente, los que nos permite hacer ese análisis estadístico, esa recolección de la información para hacer el análisis estadístico. Bueno, ¿qué objetivo bueno, importante recordarles que el cuadro de preguntas, el chat de preguntas, está abierto para que eh, eh, hagan sus comentarios, sus reflexiones, sus aportes, si tienen alguna información con la que no estén de acuerdo, igualmente bienvenidos. Pues de pronto no es un espacio para entrar en controversia, pero todos los puntos de vista son aceptados y ahí está. La idea es con su RL positiva que podamos intercambiar, estar cerca de ustedes a pesar de esta virtualidad, poder interactuar y escuchar sus opiniones o sus saludos, de dónde se conectan, cuál es el tipo de empresa. Aquí, por ejemplo, está saludando María Damaris Largo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Apenas llegando a clase, no te preocupes, llegas muy a tiempo, como ves estamos empezando. Y lo mismo Oscar Damián. Buenos días, equipo Positiva Educa, de parte de todo el equipo. Muchas gracias, Oscar, también por ese saludo. También para nosotros es un gusto que estés aquí con nosotros. Bueno, entonces ahí está el cuadro, el chat, para que ustedes realicen las preguntas que tengan lugar, los comentarios, las reflexiones, los saludos, lo que consideren. ¿Cuáles son los objetivos que nos planteamos el día de hoy, en la tarde de hoy? Bueno, vamos a repasar esas técnicas de seguridad para la prevención y control de accidentes por riesgo eléctrico.
Cuando abordamos la seguridad y salud en el trabajo y especialmente la parte de seguridad, la parte de prevención del accidente, la parte de prevención del incidente, pues siempre hemos mirado eh, diferentes actividades, que lo tomamos como actividades, las actividades de la seguridad industrial, porque digamos que así nos las enseñaron. Entonces, nos dicen que debemos hacer inspecciones de seguridad, que debemos hacer investigación de accidentes, que debemos hacer recorridos de planta, que debemos hacer programas de mantenimiento. Bueno, una serie de actividades que desde que salió por allá el siglo pasado, en 1989, la resolución 1016 sobre los programas de salud ocupacional, como el papá o ya mejor el abuelito de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, nos hablaba de ciertas actividades, las actividades de capacitación, las actividades de entrenamiento, las actividades de investigación, las actividades de análisis, los indicadores, etcétera. Eh, pero más allá de esas actividades, empezamos a abordar esas actividades como unas técnicas. Algunas sí son actividades propiamente dichas porque son acciones que hay que realizar, pero algunas las debemos abordar como técnicas porque son procesos sistemáticos, procesos analíticos o procesos operativos que no dependen de una sola actividad, sino de un conjunto de actividades para poder llegar y lograr ese fin. Entonces aquí vamos a repasar cuáles son esas técnicas de seguridad. Igualmente, el segundo objetivo es comunicar las técnicas analíticas de seguridad. ¿Cuáles son esas técnicas que requieren un análisis, un ejercicio mental, además de un ejercicio operativo, una acción, también un ejercicio mental? Y también vamos a revisar el tercer objetivo, vamos a comunicar esas técnicas operativas de seguridad, ambas, tanto las analíticas como las de seguridad, enfocadas al riesgo eléctrico. Como les mencioné, estas son, por ser técnicas de seguridad, pues son aplicadas y ustedes van a ver cuando empiecen a ver cada una de ellas, decir, ah, pues estas ya las conozco, esto lo realizo, esto lo hago. Aquí vamos a ver esa clasificación de dónde vienen, por qué están allí, porque es muy importante como prevencionistas que no solamente sepamos cómo hacer las cosas, sino también su origen, por qué el sentido de su realización y que esto no solamente es una acción que hacemos para prevenir el accidente, sino son técnicas que aplicamos para poder lograr el control de la accidentalidad en nuestro proceso. Dicho esto, ¿cómo podemos empezar a abordar las técnicas de seguridad, abordar una definición de una técnica de seguridad? Podemos decir que además de conocer ese concepto de riesgo de accidente que empieza cuando uno empieza a estudiar la seguridad y salud del trabajo y empieza a identificar los conceptos de riesgo, los conceptos de peligro, los conceptos de accidente, pues de una manera introductoria va empezando uno a identificar que se necesitan estrategias para poder hacer ese tratamiento del riesgo laboral. Y eso es uno de los grandes aportes de los programas de seguridad a la gestión de la seguridad, a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que no solamente nos dejábamos o nos deteníamos en unas acciones específicas y concretas, sino en un tratamiento del riesgo, en una gestión del riesgo. Entonces, por eso es necesario definir esos procedimientos de intervención que son más elaborados, que son más estructurados, que son planificados y que casi en cada uno de ellos vamos a desarrollando ese ciclo PHBA, el del planear, hacer, verificar y actuar, porque descubrimos que de esta manera es más fácil impactar esas condiciones, impactar esas circunstancias que tienen esa posibilidad de generar accidentes de trabajo. Y si esto se logra, pues podemos intervenir sobre ellos de una manera preventiva para hacer un control efectivo del riesgo. Allí es donde cobra una importancia las técnicas de seguridad, porque dejan de ser unas acciones eh, puntuales para hacer un conjunto de acciones planificadas de intervención y de esta manera impactar la accidentalidad en nuestros procesos.
¿Cómo podemos definir entonces las técnicas de seguridad? Podemos definirlo, digamos, de una manera global y de una manera específica. Podemos decir que las técnicas de seguridad son ese conjunto de actuaciones, ya no es una actividad, sino un conjunto de actuaciones que van dirigidas a la detección y corrección de los distintos factores que intervienen en los riesgos de accidentes de trabajo y al control de sus posibles consecuencias. Entonces, se basa en identificar y detectar esas situaciones, esas condiciones que pueden llegar a generar un accidente y no solamente identificarlas y detectarlas, sino también corregirlas. Y se corrigen de diferentes maneras para la corrección, para la intervención del riesgo. Empieza uno a pensar en el tratamiento del riesgo. El tratamiento del riesgo que en nuestro medio lo han mezclado, cuando yo hablo en nuestro medio, en nuestro país, lo han mezclado con los mecanismos de control o los tipos de control. Y digo lo han mezclado porque cuando uno habla de tipos de control, pues lo primero que se le ocurre es decreto 1072, jerarquía de los controles, y en la jerarquía de los controles entonces hablamos de la eliminación, hablamos de la sustitución, hablamos de los controles de ingeniería, los controles administrativos y los elementos de protección personal. Que anteriormente únicamente hablábamos de control en la fuente, control en el medio y control en el individuo. Pero cuando hablamos acá con las técnicas de seguridad de ese conjunto de actuaciones para la detección y corrección de distintos factores que intervienen en los riesgos de accidentes y el control de sus posibles consecuencias, estamos hablando del tratamiento del riesgo. Tratamiento del riesgo que sí tiene que ver con la eliminación, como está en la jerarquía de los controles, tiene que ver con la sustitución, como está allí en la jerarquía de los controles, pero siguiendo con el tratamiento del riesgo, tiene que ver con la reducción del riesgo, que tiene que ver con cómo se actúa sobre la probabilidad o sobre la consecuencia, bajando la probabilidad o bajando la consecuencia, o también tiene que ver con la transferencia del riesgo. Transferencia, que es un control administrativo, que lo que hace es que otra persona, otra entidad, otro fondo asuma ese riesgo por mí, lo asuma de una manera económica y lo asuma de una manera técnica. Eso se llama transferir el riesgo. Esto es el tratamiento del riesgo. Si vamos a los controles, pues alguien se le ocurrió que los controles podía sacar parte de este tratamiento del riesgo en la eliminación y la sustitución, pero también dejó por fuera como control del riesgo la reducción y la transferencia, porque sencillamente no es control del riesgo, eso es tratamiento del riesgo. Para el control del riesgo, control de ingeniería, controles administrativos, controles de elementos de protección personal o simplemente control en la fuente medio individuo, pero bueno, eso es una descripción técnica que seguramente en alguna oportunidad tendremos ese chance de realizarlo en otro espacio. En la definición también podemos hablar sobre estas técnicas de seguridad diciendo que a partir de técnicas generales de seguridad, porque como les digo, las técnicas de seguridad pueden ser transversales a todas las condiciones de peligro y riesgo, pero aplicadas específicamente al riesgo eléctrico, se desarrollan a través de programas como la protección eléctrica, programas como la protección de circuitos, programas como el aislamiento de redes, etc. Miremos, después de esta breve introducción, empecemos a revisar cuáles son esas técnicas de seguridad. ¿Cómo las podemos clasificar? Las técnicas de seguridad las podemos clasificar inicialmente como técnicas analíticas y técnicas operativas. Recuerden que por allá la primera pregunta decía, ¿el reporte e investigación de accidentes es una técnica analítica o una técnica operativa o una técnica previa al accidente? Vamos a mirar esa clasificación. Analítica o operativa, ¿dónde estará la investigación del accidente? El 59% indicó que es una técnica analítica, el 22% que es una técnica operativa. Aquí todavía no hemos hablado de previas al accidente. ¿Por qué razón? Porque esas vienen más adelante. Dentro de las técnicas analíticas
el análisis que uno hace como técnica de seguridad puede ser posterior a que suceda un accidente de trabajo o previo al accidente de trabajo. Y en las técnicas operativas hay técnicas que tienen que ver con el factor técnico y hay técnicas que tienen que ver con el factor humano. Fíjense cómo se van enlazando los elementos. A pesar que cuando realizamos una investigación de accidente de trabajo, que ahorita lo vamos a ver, una investigación de accidente de trabajo es una técnica analítica. Cuando realizamos una investigación de accidente de trabajo, siempre nos vamos a buscar las causas básicas. Y cuando nos vamos a buscar las causas básicas, estamos buscando causas que tienen que ver con el factor técnico y con el factor humano. Sin embargo, una investigación de un accidente siempre va a ser una técnica analítica. Ahorita lo vamos a revisar en la siguiente diapositiva. ¿Por qué? Porque depende de un análisis metodológico que hay que realizar sobre los sucesos que se han presentado y que generaron ese accidente de trabajo. Bueno, retomando, tenemos técnicas de seguridad. Las técnicas de seguridad pueden ser analíticas y pueden ser operativas. Las técnicas analíticas hay previas al accidente de trabajo y posteriores al accidente de trabajo. Y las técnicas operativas, hay algunas que tienen que ver con el factor técnico, como algunas de concepción y de corrección, y técnicas operativas de factor humano también son de concepción y de corrección. Ahora, en otra diapositiva, porque ya saldría un cuadro bastante extenso y empieza uno a achicar las letras y seguramente no se alcanzaría a mirar, vamos a explicar cada una de ellas, cuáles son. Pues, sí, a través de identificar cuáles son, podemos definir por qué son de concepción o por qué son de corrección, por qué tienen que ver con el factor técnico o por qué tienen que ver con el factor humano, o por qué tienen que ser analíticas posteriores al accidente o analíticas previas al accidente. Vamos a irnos por el ramal de arriba, por las técnicas de seguridad analíticas posteriores al accidente y previas al accidente. Miremos cuáles son aquellas técnicas analíticas posteriores al accidente. Técnicas analíticas posteriores al accidente, ¿qué requieren o de qué depende? Pues si dice posterior a un accidente, depende de que el accidente se presente. Para poder, y aquí tiene que ver mucho con los beneficios de los accidentes de trabajo. Si a uno le dicen, es que el accidente de trabajo solo trae cosas negativas, pues es cierto, el accidente de trabajo trae pérdidas, trae daños, trae lesiones, ese triple beneficio de el beneficio a la sociedad, el beneficio ambiental, el beneficio al ser humano, pues los tres beneficios no se presentan en un accidente de trabajo, al contrario, se presentan contrariedades, problemas, daños al ser humano, daños a la sociedad en que se desenvuelve la empresa, daños incluso de pronto al medio ambiente, porque se presentó un evento. Entonces, hay que aplicar esas técnicas analíticas que traen los beneficios del accidente. Buscamos los beneficios del accidente, no solamente esos aspectos malos de daños, sino a través de esas técnicas analíticas posterior al accidente, recoger lo positivo que nos puede dejar un accidente. ¿Qué es lo positivo? Hacer ese reporte, dar esa información, dar ese aviso para que se pueda recoger la información y desarrollar un proceso administrativo que sigue posterior al accidente, porque se puede recoger la información para los análisis estadísticos, porque se puede recoger la información del por qué sucedió. Es la base para la siguiente técnica, que es el registro del accidente, para llevar las estadísticas y la investigación. A través de estos elementos, que necesariamente son posteriores al accidente porque son consecuencia de, una vez sucedido el accidente, se hace el reporte, se hace el registro con sus datos de la parte del cuerpo afectada, de la gente del accidente, el tipo de lesión,
toda la información que se recoge, que a través de una norma técnica colombiana, ahí vamos identificando cuáles son los elementos que necesitamos registrar. Podemos posteriormente hacer ese análisis estadístico cuando lo unimos con otra información de otros accidentes que si hemos tenido esa situación o hemos estado en esa situación de que se hayan presentado, pues empezamos a llevar esas tendencias que se nos muestran con las estadísticas, junto con la investigación de accidentes. La investigación de accidentes que nos va a dar ese análisis causal, como lo determinan las normas colombianas, determinar esa causa básica, esa causa raíz, no solamente los síntomas, no solamente las causas inmediatas, no solamente los actos y las condiciones inseguras, sino también cuáles son esos factores que condicionaron que el accidente se presentara. Pero para poder aplicar todas estas técnicas, porque no solamente son acciones, son actividades, sino es una serie de actuaciones que debo desarrollar tanto para el reporte, tanto para el registro, tanto para la investigación y el análisis, pues necesariamente debe existir un accidente de trabajo. Posteriores al accidente y dependen de un trabajo intelectual, de un trabajo analítico para poder desarrollarlas, posterior al accidente. Pero previo al accidente, ¿alguna técnica de seguridad que sea analítica? Claro, ahí en la literatura, en los libros encontramos una sola, seguramente pueden haber más, si hay más, me la anuncian aquí si ustedes conocen alguna otra o consideran que alguna otra puede caber dentro de esta categoría de una técnica analítica previa al accidente, pues me la escriben aquí por el chat de preguntas, pero la que se realiza normalmente es una inspección de seguridad. Una inspección de seguridad que la definición determina que es ese proceso sistemático de hacer ese levantamiento de la información, ese recorrido de una manera holística, una manera general, global o particular a todas y cada una de las áreas de trabajo o a una situación específica para poder identificar cuáles son las condiciones que pueden afectar o alterar la seguridad y la salud de los trabajadores. Entonces, tenemos aquí ya el primer ramal superior, técnicas analíticas de seguridad. Posteriores al accidente, el reporte, el registro, la investigación y el análisis estadístico, y previas al accidente, la inspección de seguridad. Ahora miremos las técnicas de seguridad operativas, el ramal de abajo, que tienen un factor técnico, un factor humano, y cada una de ellas pueden ser de concepción o de corrección. Miremos inicialmente las del factor técnico. De concepción, ¿cuáles son esas técnicas analíticas, cuáles son las técnicas operativas de seguridad que nos permiten a nosotros tener o gozar de seguridad en un proceso, de seguridad en una instalación, de seguridad en una planta, desde el punto de vista de concepción? Es decir, concepción tiene que ver con los diseños, cómo lo proyecto, cómo es el deber ser desde el factor técnico, cómo concibo que se debe realizar el trabajo. Y de corrección, pues lo que ya está, cómo lo puedo corregir desde el factor técnico. Entonces, de concepción tenemos un diseño de la instalación. ¿Tiene que ver el diseño de la instalación con la seguridad? Claro, tiene todo que ver. La distribución de los elementos, la distribución en planta, la distribución de los equipos, el mismo diseño de los equipos. Cuando hablo de la distribución de equipos, no estoy hablando del diseño de los equipos. Cuando hablo de los diseños de los equipos, es de los equipos que tengan sus dispositivos de seguridad, equipos que tengan desde su diseño, desde su fabricación, desde su concepción, como lo dice allí, los aspectos de seguridad contemplados: dispositivos de disparo, dispositivos de aislamiento, dispositivos internos de seguridad. Ese es el factor técnico de concepción del diseño de los equipos. Y el diseño del método es cómo debo realizar el trabajo, cómo debo realizar la labor en esa instalación y en ese equipo, cómo diseño ese método de trabajo para lograr
mantener condiciones de seguridad. Ahora, esto es de concepción, pero como en la mayoría de las oportunidades, la concepción ya ha pasado, es decir, llego a un punto, a un sitio de trabajo, a una organización, a una planta, y eso es lo que hay. Lo que está ya es una instalación que se diseñó con condiciones de seguridad o sin condiciones de seguridad, con pasillos resbalosos, con barandas, con equipos sin aislamiento, con equipos sin puesta a tierra, con métodos de trabajo que no han sido analizados, que no obedecen a las reglas de seguridad, etcétera. Pues ahí es desde donde el factor técnico hablamos de los sistemas de corrección. ¿Cómo se hace la corrección? A través de la aplicación de sistemas de seguridad, de resguardos, de protecciones, de uso de elementos de protección personal, del establecimiento de normas de seguridad, de señalización y demarcación y del mantenimiento preventivo, predictivo o correctivo, de cualquier tipo de mantenimiento. Entonces, cuando aplico un programa de resguardos, cuando aplico un programa de sistemas de seguridad, dispositivos de seguridad para instalaciones eléctricas, cuando aplico el uso de elementos de protección personal eh, 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 con las características dieléctricas, cuando aplico las normas de seguridad en los procesos de instalación o de mantenimiento eléctrico, cuando utilizo señalización y marcación de área y mantenimiento preventivo, pues ahí lo que estoy haciendo es una corrección de aspectos que no se dieron en la concepción, aspectos en los cuales encuentro falla, ya sea en el diseño e instalación de los equipos, en el diseño de las instalaciones, en el diseño de los equipos o en el diseño del método de trabajo. Factor técnico, concepción, corrección. Pero también tenemos el factor humano. ¿Cómo intervenimos ese factor humano? El factor humano es una técnica de seguridad entonces operativa, el hacer, ya no estamos hablando del análisis, sino qué se puede hacer con el factor humano. También tenemos de concepción y de corrección. De concepción, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo podemos actuar sobre el factor humano desde la concepción? En el factor técnico hablamos de diseño, diseño del equipo, diseño de la instalación, diseño del método de trabajo. Pero ¿cómo se concibe, cómo hacemos esa concepción del factor humano? Pues a través de esos procesos de selección de personal, procesos de selección de personal contemplado en los aspectos de seguridad, donde se puede determinar rasgos de personalidad, qué tan afín es una persona al riesgo, a tomar riesgos en el trabajo, a tomar atajos en el trabajo, a si está trabajando en redes eléctricas, en alturas, qué tan, eh, eh, cómo es esa actitud de ese trabajador al uso de elementos de protección personal, o como está por allá en una torre a 60 metros, sencillamente, como nadie lo está vigilando, entonces su concepción de seguridad o su afinidad al riesgo es bastante alta y sencillamente deja de usar algunos elementos porque sencillamente nadie lo está observando o nadie le puede hacer esa reconversión verbal. Además de la selección de personal, pues está la capacitación. ¿Cómo proyecto o planteo una capacitación? Porque si bien es cierto, puede haber un personal o trato de buscar personal, hay otro personal que ya existe. Entonces, ¿cómo hago esa formación y capacitación, ese desarrollo del personal hacia los aspectos de seguridad? El entrenamiento, no solamente el conocimiento, el saber hacer, sino el hacerlo. Este es el entrenamiento y la comunicación. Comunicación que siempre debe ser tanto ascendente como descendente. ¿Cómo logro que esos trabajadores mantengan una comunicación fluida para poder informar sobre el riesgo? ¿Y cómo mantengo yo una comunicación fluida con ellos para poder informarles sobre los riesgos y las actividades que se plantean en cuanto a seguridad? Y de corrección,
pues es cuando ya se ha caído en fallas a la seguridad por parte de las personas, es decir, se cometen actos inseguros. ¿Cómo puedo entrar a hacer esa corrección de las situaciones que se están presentando? Entonces encuentro las acciones de grupo, los incentivos o los aspectos disciplinarios. Acciones de grupo, intervención para todo un grupo que de pronto está fallando dentro de los aspectos de seguridad. Incentivos, que alguien puede decir, bueno, es que un incentivo es una acción de grupo porque el incentivo va o para el equipo o para una persona. Muchas teorías dentro de la seguridad pues han reevaluado mucho este tema de premiar por los aspectos de seguridad, porque como que no se debe premiar por el deber hacer, porque está haciendo lo correcto, porque está trabajando de la manera como se espera de acuerdo a los compromisos adquiridos en un contrato de trabajo. Entonces, si lo hace, le doy un incentivo. No, el incentivo es mantenerse sano, mantenerse saludable y ser de esta manera un aporte para la organización. Pero bueno, hay entidades que optan por dar incentivos y premios para el logro de las metas de los indicadores de seguridad. Y en caso contrario, en el no cumplimiento, pues están las acciones disciplinarias. Estas sí son totalmente válidas, porque si hay un deber ser que no se está cumpliendo, hay aspectos, normas de seguridad que se están violando, pues sencillamente está la organización en toda su potestad de aplicar los reglamentos o exigir el cumplimiento de un contrato de trabajo, de un reglamento interno de trabajo, de un reglamento de higiene y seguridad, donde se establece que las responsabilidades y deberes de los empleados es procurar su salud y la de sus compañeros, respetar las normas de seguridad y salud del trabajo, cumplirlas y hacerlas cumplir. Y si esto no se cumple, pues en el reglamento interno de trabajo seguramente hay todo un debido proceso que se puede establecer desde una falta menor hasta una falta mayor, desde un llamado de atención verbal hasta un llamado de atención por escrito, suspensión del trabajo por determinado tiempo o hasta la terminación unilateral del contrato por justa causa. Bueno, miremos si hay alguna pregunta, alguna inquietud. En el momento no hay ningún comentario. Esto a veces me sirve también para hacer estas pausas activas porque a veces estos temas tan teóricos terminan siendo un poquito pesaditos. Bueno, esas son las técnicas de seguridad. Esa es la clasificación de las técnicas de seguridad. Retomemos, entonces, miremos desde el comienzo que hay técnicas de seguridad analíticas, hay técnicas de seguridad operativas. Las analíticas son posteriores al accidente, las analíticas son también previas al accidente. Hay operativas que consisten en un factor técnico, en un factor humano, y ambas son de concepción y de corrección. Si nos vamos a las técnicas analíticas, posteriores al accidente está el reporte de accidentes, el registro de accidentes, la investigación y el análisis estadístico. Entonces, aquí con esta diapositiva, por ejemplo, estamos respondiendo la primera pregunta. Nos decía, ¿la investigación de accidentes es posterior al accidente? ¿Es analítica? ¿Es operativa? ¿Es posterior o es previa? Pues aquí estamos viendo que no es operativa, es analítica, y que no es previa al accidente, sino es posterior al accidente, ¿sí? Entonces, es una técnica analítica posterior al accidente. Esa es la investigación. Se requiere que se presente un accidente. ¿Cuál es la única técnica analítica previa al accidente que identificamos en esta teoría? Las inspecciones de seguridad, ese proceso sistemático, analítico que realizamos para prevenir el accidente, como un tratamiento, una forma de control de la accidentalidad como una medida de prevención. Y las técnicas operativas, que vienen del factor técnico y del factor humano, las del factor técnico de corrección y de concepción. Las de concepción son diseño e instalación, diseño de los equipos,
diseño del método de trabajo, y de corrección son los sistemas de seguridad, los resguardos, elementos de protección personal, normas de seguridad, señalización, demarcación de áreas y el mantenimiento preventivo. Y en el factor humano de concepción tenemos la selección de personal, la capacitación y el entrenamiento, con la comunicación, y de corrección las acciones de grupo, los incentivos y las acciones disciplinarias. Vamos a repasar en estos 10-15 minutos que nos quedan de manera muy rápida algunas de esas técnicas de seguridad, las que seguramente ya conocían, no como técnicas de seguridad, pero sí estoy seguro que como actividades de la seguridad industrial que hay que aplicar y hay que desarrollar para mirar ellas cómo se desarrollan como técnica. Tenemos la inspección de seguridad porque es una técnica de seguridad, es una técnica de seguridad analítica previa al accidente de trabajo, previa al accidente de trabajo como su definición lo dice, porque es una técnica de carácter preventivo que nos busca reconocer esos factores que se provocan en el lugar de trabajo y pueden ocasionar accidentes o enfermedades o destruir la salud o crear algún malestar significativo entre los trabajadores. También podemos decir que es un reconocimiento sistemático. Que sea un reconocimiento sistemático es otra forma de decir que es una técnica analítica que se va a hacer permanentemente a través de un área de la empresa o a través de toda la empresa, a través de equipos, actividades. Una inspección de seguridad es una herramienta bastante útil y muy flexible, muy diversa, que puede hacerse de una manera general global hasta una manera muy específica y muy detallada para un equipo o una instalación eléctrica. Y lo que busca es detectar, analizar y controlar esos riesgos que pueden afectar el funcionamiento de las actividades cuando se ven comprometidos los resultados. Una técnica, una inspección de seguridad como técnica de seguridad es el primer paso de una matriz de peligros y riesgos, porque en la inspección de seguridad estamos identificando el riesgo, e incluso estamos evaluando el riesgo. La inspección de seguridad nos sirve también para evaluar el riesgo. Con algún modelo matemático seguramente diferente a la matriz de peligros y riesgos, pero nos permite detectar, identificar, reconocer dónde están las condiciones de peligro, y poder valorarlo de cierta manera para poder hacer una prioridad de intervención. ¿Qué buscamos en la inspección de seguridad? En una inspección de seguridad buscamos identificar esos problemas potenciales antes de que se genere un accidente, antes de que se genere una lesión, antes de que se genere una pérdida. Nos sirve para identificar deficiencias en los equipos. ¿Qué falla puede haber en el equipo? No solamente un problema potencial de toda el área, sino específicamente un equipo que puede fallar. Nos sirve para identificar también los actos inseguros, las acciones inapropiadas. Una inspección abarca tanto los factores técnicos como los factores humanos, tanto las condiciones de trabajo como los actos inseguros. Cómo está trabajando el individuo, si está realizando sus labores de acuerdo a unas normas de seguridad. También nos ayuda a identificar el efecto que producen los cambios. Cuando hay necesidad de hacer modificaciones, mejoras, cambios, se asumen o se toman recomendaciones y se aplican las recomendaciones, pues la manera de verificar esos cambios que se han propuesto, esas modificaciones que se han realizado, es a través de una inspección, una nueva inspección. En una inspección se realiza esa detección de unas situaciones, de esos problemas potenciales. Se proponen mejoras, se proponen cambios para ver esa efectividad de los cambios o ese efecto que produjo el cambio, pues eso se logra a través de otra inspección. Identificar deficiencias de las acciones correctivas. Al identificar esos problemas potenciales y formular acciones correctivas, pues pueden ser efectivas, pero pueden ser deficientes, puede haber faltado algo. Ahí nos ayuda a identificar a través de una inspección posterior qué faltó. También nos ayuda a entregar esa autoevaluación a la supervisión, a la dirección, el cómo estamos. Nosotros mismos somos los que, estando en un puesto de trabajo, sabemos
o podemos dar una información más concreta de en qué estado estamos en cuanto a los aspectos de seguridad. Entonces, podemos entregar esa autoevaluación a la dirección y obviamente también una inspección de seguridad sirve para demostrar compromiso asumido por la empresa, por la entidad, por la institución, porque dentro de esas políticas que se establecen de los sistemas integrados de gestión, las políticas de seguridad y salud en el trabajo, pues es una filosofía muy bonita donde la dirección se compromete a destinar los recursos, a estar pendiente, el recurso humano es lo más importante, bueno, toda la filosofía bonita, pero si no se hace ese proceso de inspección y seguimiento, ¿cómo vamos a creer que lo que está plasmado allí en una política es lo que realmente está dispuesto a hacer la organización? En el desarrollo de una inspección de seguridad como técnica analítica previa al accidente, tiene o se vive en tres momentos, un antes, un durante y un después. Un antes donde se da esa preparación para esa técnica analítica a través de establecer el cronograma de inspecciones que se va a desarrollar, documentarse de las instalaciones, de los circuitos, de los elementos, de los materiales, establecer los objetivos de la inspección, revisar las inspecciones previas que se hayan hecho a redes de instalaciones, equipos eléctricos y preparar listas de verificación personalizadas. En otra de las acciones educativas de esta comunidad hemos visto sobre cómo se preparan las listas de verificación para esas inspecciones de seguridad. Durante la inspección, durante el desarrollo de la inspección, pues esta técnica recomienda orientarse con las listas de verificación, identificar las condiciones de seguridad, hacer un reporte inmediato en caso de que se vea una situación que así lo amerite porque puede tener una pérdida inminente y, muy importante, la observación exhaustiva. Si bien es cierto, cuando estamos hablando de los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, tenemos dos elementos de diagnóstico que son fundamentales. Una inspección de seguridad apoyada con una matriz de peligros y riesgos y unas condiciones de salud o un diagnóstico de salud de los trabajadores. Digamos que sobre esos dos pilares descansan las acciones que se van a desarrollar. Pero en el caso de la inspección de seguridad, en el caso de la matriz de peligros, pilar fundamental es hacer la observación, ser unos excelentes observadores. Si no logramos ser unos excelentes observadores, pues difícilmente vamos a poder detectar o percibir el riesgo que está allí presente. Y por último, en la valoración, en el después de la inspección de seguridad está la valoración de esa condición de peligro que se encontró, el proponer el control, hacer el informe y el seguimiento. La valoración que es diferente a la valoración de la matriz de peligros y riesgos, aquí simplemente vamos a dar dentro de las diferentes condiciones de peligro que se identificaron en la inspección de seguridad, pues cuáles son prioritarias y cuáles pueden tener un abordaje posterior. Una investigación de accidentes como técnica de seguridad, el propósito es muy claro, identificar esas causas reales del acontecimiento. En una investigación de accidentes no se buscan culpables, no se buscan responsables, se buscan causas para poder intervenir sobre esas causas y evitar que eventos similares ocurran con causas similares. Como técnica de seguridad, y lo establece también la resolución sobre investigación de accidentes, hay que constituir un equipo investigador. Ese equipo investigador debe tomar el control de los hechos, procurar la atención del accidentado, controlar accidentes potenciales, identificar las fuentes de las evidencias que me pueden dar luces sobre por qué sucedió el evento, evitar que las evidencias se alteren o se retiren, investigar para determinar el potencial de pérdida y notificar a todos los niveles que correspondan. De allí sale un procedimiento, una secuencia para la investigación de accidentes. Lo primordial, atender la emergencia, recolectar la información, analizar las causas significativas, tomar medidas de prevención y control, redactar el informe y hacer ese seguimiento de las medidas correctivas. Por todo este procedimiento y por todas estas acciones del equipo investigador es que es una técnica analítica posterior al accidente, porque requiere de ese análisis para poder desarrollar la actividad. Otra técnica analítica, reporte de accidentes,
es la elaboración de ese documento que describe en forma completa y resumida en el accidente, datos de dónde sucedió, cómo sucedió, empezar a discernir el por qué. Y pues en nuestro país, las normas desde el decreto ley 1295 del 94 estableció cómo debe realizarse el reporte y a quién debe realizarse el reporte del accidente de trabajo. Y más recientemente, el decreto 1072 del 2015, pues estableció que en algunas condiciones especiales, cuando hay accidentes graves o mortales, cómo debe realizarse y cómo debe desarrollarse ese reporte, a quién debe reportarse y unos tiempos específicos para que esas entidades a quien se reporta den respuesta. El registro y clasificación de los accidentes de trabajo como técnica de seguridad es esa compilación, esa recopilación ordenada de los datos proporcionados en el reporte del accidente. Nos sirve el registro para comparar accidentalidad, identificar causas comunes, fuente de datos de accidentalidad. Aquí empezamos a sacar los beneficios de un accidente de trabajo. ¿Cuáles son esas causas comunes? ¿Dónde podemos encontrar esa información que nos permita ejercer un control efectivo para eliminar esas causas comunes? Hay normas técnicas, una norma técnica colombiana que nos sirve también como base para hacer ese registro y clasificación de los accidentes con unos códigos y unas categorías específicas sobre la naturaleza de la lesión, las características físicas de la lesión, la ubicación de la lesión o parte del cuerpo afectado, el agente de la lesión, la forma o tipo de accidente, las condiciones peligrosas, el acto inseguro, cómo se generó el accidente. Y esta es información que podemos utilizar posteriormente para las estadísticas de accidentalidad. En las estadísticas de accidentalidad, pues estamos muy dados de acuerdo a lo que nos da, nos pide la 0312, la frecuencia, la severidad, la proporción de los accidentes, pero esto es de las consecuencias, pero también podemos sacar estadísticas de las causas, estadísticas de la naturaleza de la lesión, estadística de la parte del cuerpo afectado, estadísticas de cuál es el agente material que me está generando la accidentalidad, estadísticas del tipo de accidentes, de las condiciones inseguras, de los actos inseguros. De toda esa información podemos sacar estadísticas de accidentalidad. Bueno, ahí les queda una bibliografía bastante amplia sobre de dónde sale esta información sobre las técnicas de seguridad. Espero que la consulten. Mientras vamos, me ayuda Karen con el sondeo final, voy a ir revisando el chat de preguntas a ver qué información encuentro. Karen, ayúdame por Claro que favor. sí, ingeniero. Bueno, vamos a empezar con nuestro sondeo final. Bueno, primera pregunta. ¿El reporte de investigación de accidentes es una técnica de seguridad? A, analítica, B, operativa, C, previamente al accidente. Tenemos 15 segundos para responder. Bueno, el resultado. A, analítica con el 79%, B, operativa con el 7% y C, previamente al accidente con el 14%. ¿Cómo nos fue con ese resultado, ingeniero? Bueno, nos fue muy bien, subimos del 59 al 79%. Veo todavía un porcentaje alto en el 14%, que es una actividad previa al accidente, es posterior al accidente. Entonces, para que tengamos eso claro, seguramente uno puede tomar que posterior al accidente, pues una técnica de investigación se hace previa a que suceda otro accidente. Va a suponer que es así, pero definitivamente es previa al accidente. Bueno, vamos con nuestra segunda pregunta. ¿El análisis estadístico es una técnica de seguridad previa al accidente? A, sí, B, no. Bueno, el resultado de nuestra segunda pregunta es A, sí, con el 66% y B, no, con el 34%. ¿Cómo nos fue con ese resultado, ingeniero? Bien, el análisis estadístico es previo al accidente, sí, 66%. Esta es la respuesta correcta. Bueno, y vamos con nuestra tercera pregunta. Las técnicas de seguridad operativa están relacionadas con A, el factor técnico, B, el factor humano, C, las respuestas A y B son correctas.
Bueno, el resultado de nuestra tercera pregunta es A, el factor técnico con el 9%, B, el factor humano con el 5% y C, las respuestas A y B son correctas con el 86%. ¿Cómo nos fue con ese resultado, ingeniero? ¿No fue bien? Correctas, 86% de las respuestas. Es tanto factor técnico como factor humano. Bueno, ingeniero Julio, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos veremos en futuras oportunidades. Claro que sí, nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias por conectarse a esta comunidad y hasta la próxima. Bueno, de antemano, muchas gracias por participar y acompañarnos. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas más acciones educativas a través de nuestro centro virtual y enseñanza de aprendizaje, Posipedia, www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar más acciones educativas del Plan Nacional Multimodal y de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También pueden encontrar nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como son los de 50 y 20 horas, para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir nuevas acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Recuerden que los certificados de este taller los podrán encontrar de 1 a 8 días hábiles después de concluir la acción educativa. Los podrán descargar desde nuestra plataforma. Bueno, y que tengan un excelente día. Muchas gracias por acompañarnos en esta acción educativa. Bienvenido. Desde Positiva Compañía de Seguros te traemos una oferta renovada de cursos virtuales gratuitos en seguridad y salud en el trabajo. Una oportunidad pensada para trabajadores, responsables del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y directivos que buscan entornos laborales más seguros y saludables. ¿En qué puedes capacitarte? En temas como cambio climático y seguridad y salud en el trabajo, prevención de caídas, primeros auxilios físicos y psicológicos, comunicación efectiva, brigadas empresariales, comités, gestión emocional y mucho más. Todo 100% virtual, sin costo y con certificación inmediata. ¿Cómo inscribirte? Muy fácil. Ingresa a inscripcionvirtual.posipedia.com.co, diligencia tus datos y elige el curso que más te interese. ¿Inscripciones grupales? Escríbenos a educavirtual@positiva.gov.co. En 2025, súmate al compromiso por entornos laborales más seguros. Capacítate con Positiva y haz de la prevención una cultura.